Bendiciones, mis amados hermanos. El tema de hoy es escudriñando el arrebatamiento. Tengo que admitir, mis amados hermanos pastores y evangelistas, que cuando yo llegué al evangelio recibí cierto trauma, porque yo comencé a estudiar las escrituras, a escudriñar las escrituras, a estudiarla. Y ya yo, a partir de lo que me decía la santa palabra de Dios, ya yo podía dar una palabra. Yo fui a predicar a un lugar, me invitaron a dar un testimonio, y entonces no fue testimonio, me llevaron a predicar a ese lugar, a una iglesia de Sabana Perdida. Y de ahí para allá yo seguí dando palabra donde quiera que yo iba. La palabra que yo daba era de acuerdo a lo que me decía la Biblia. Y recibí un impacto, recibí una frustración con un versículo de la Biblia. Predicando yo en Puerto Rico, yo utilizaba la siguiente palabra. Yo decía, y Cristo vendrá, después de la gran tribulación aparecerá la señal de Jesucristo y nos llevará a todos. Dije yo en aquella prédica. Lo mismo que me dice la palabra en Mateo 24, 29, o sea, no estaba diciendo nada que me lo había inventado yo. Sin embargo, posterior a mi prédica, entró la pastora, recuerdo que era una pastora, y dijo el evangelista, con todo respeto, no dijo la verdad, porque nosotros no vamos, antes de que Cristo venga, antes del arrebatamiento, viene entonces Jesús y nos lleva, dice ella. No es como él dijo, inmediatamente después de la gran tribulación. Aquí me volvió loco, porque yo estaba citando una palabra del mismo Señor Jesús, de Mateo 24, 29, que dice, inmediatamente después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Desde este momento, escuche lo que le voy a decir, amado pastor y evangelista. Desde este momento yo me he dedicado a escudriñar la palabra y a buscar la verdad de esta doctrina, porque es una doctrina. Son escuelas teológicas que te dicen eso. Eso no existía, eso de que ustedes serán arrebatados y que el arrebatamiento de la iglesia, eso no existía hace 500 años, hace 200 años que se implantó esta doctrina en las iglesias y ya se está como un templo, y el que predica algo diferente a eso, a que la iglesia se va antes, lo sacan de las iglesias, porque se ha implantado como doctrina y no acepta ninguna opinión de nadie, ni está sujeto a discusión en ninguna iglesia. Ni tú puedes decirle a los pastores, vengan, vamos a escudriñarla, vamos a ver. Y yo me he dedicado, amado, a estudiar esta parte. ¿Por qué razón? No solamente por ese acontecimiento. Yo estaba trabajando en una película sobre el arrebatamiento y aquí me encontré con el conflicto que me dicen los pastores. Bueno, yo creí lo que ellos me decían y comencé a predicar lo que ellos dicen, porque si no, te sacan de los púlpitos. Y cuando comienzo a querer hacer una película sobre el arrebatamiento, que comienzo a trabajar, cuando uno trabaja la película, la trabaja en un plano espiritual, tiene que recibir revelación de arriba. No me encajaba la doctrina de la iglesia que habla de que el arrebatamiento se produce antes de la tribulación. Y entonces yo tuve que desbaratar ese guión y comenzar a hacer una reingeniería y comenzar a escudriñar las escrituras. Por eso esta prédica es escudriñando el arrebatamiento, porque yo creo que no deben ni siquiera de creer lo que yo estoy diciendo, sino escudriñar conmigo, irnos a la palabra. No crean lo que yo digo, ni lo que dicen los evangelistas, ni lo que dicen los pastores. Crean lo que dice la palabra, escudriñarla. Como dice 1 Corintios 14, juzgar la profecía. 1 Corintios dice que tenemos que juzgar la profecía que viene, porque puede ser un demonio que te esté profetizando. Entonces, amado, vamos a comenzar con escudriñando el arrebatamiento. Obligatoriamente, el versículo clave que nos habla del arrebatamiento y que se ha denominado de manera confusa, y voy a decir por qué confusa, el arrebatamiento de la iglesia, está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pero para nosotros entender lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir algo bien claro, definir qué es la venida de Cristo.
Si nosotros no sabemos qué significa la venida de Cristo y qué es lo que la Biblia dice en torno a la venida de Cristo, no vamos a tener entendimiento si el arrebatamiento es antes o es después. Y es que esto es fundamental para entender esta doctrina, para entender las diferentes escuelas teológicas que nos hablan de la doctrina del arrebatamiento. La venida de Cristo. ¿Cuántas venidas de Cristo existe? Según la Biblia, existe una sola, no dos ni tres. Después que Él murió, resucitó y ascendió al cielo, la palabra de Dios no dice las venidas de Cristo. Dice la venida de Cristo. Entonces, en función de esta venida es que vamos a trabajar, porque yo no quiero que haya confusión. En función de esta palabra que se llama la venida de Cristo y que la Biblia la utiliza, el libro de Mateo, Apocalipsis, muchísimos libros de la Biblia la utilizan en función de eso que vamos a trabajar para darnos cuenta que la venida de Cristo es un solo acontecimiento, no dos. Porque dice la venida, no dos. Entonces, en función de eso que nos vamos a dar cuenta que son el mismo evento del que vamos a hablar aquí en la Biblia. Entonces, nos vamos a ir, amados hermanos, a escudriñar el primero que habla del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Esto es clave para nosotros entender esto, amado. Lo que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Amado, la Biblia habla de la venida del Señor una sola vez. No de las venidas. Aquí no puede haber confusión. Cuando habla de la venida del Señor, está hablando de un solo acontecimiento, cuando Cristo viene. No existen las venidas del Señor, existe la venida. Entonces aquí, en este versículo, y eso es lo que me gusta, ¿por qué? Porque este conjunto de versículos, este contexto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, envuelve tres aspectos, tres eventos a la vez, y lo vamos a seguir leyendo para no adelantarnos. Lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor, nosotros no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay tres eventos. Si nosotros no entendemos bien este versículo, no vamos a poder escudriñar las Escrituras en torno a este acontecimiento que se llama el arrebatamiento. Aquí hay tres eventos. Está el evento del arrebatamiento, como lo dice, seremos arrebatados, ahí está. Está la venida de Cristo, porque lo dice ahí, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. No me lo estoy inventando yo, está ahí, léalo usted en su Biblia, amado. Y está un acontecimiento que va a ser clave para que usted entienda cuándo va a ser arrebatada la iglesia. ¿Cuál acontecimiento que está por encima del arrebatamiento se va a producir en este evento? Se va a producir la resurrección de los muertos. ¿Cuántas resurrecciones hay? Según nos dice la Biblia, una. Se produce en esta circunstancia. Aquí hay tres eventos. Si yo el mismo con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron. Amado, aquí nos dice que nosotros, los que estamos vivos, que mucha gente dice que es la iglesia, y voy a explicar por qué no es la iglesia, sino que hay la iglesia y alguien más van a ser arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos, lo que significa que no es la iglesia. Hay otros que van a resucitar, que van a ser arrebatados.
El motivo, porque mucha gente predica y hay muchas películas dejados atrás. Se han hecho películas con esta doctrina que le han impuesto a la gente, se la han metido. No sé por qué se afanan de meter esta doctrina con boca y nariz cuando tiene tan poco sostenimiento bíblico. ¿Por qué? Porque, y esto lo vamos a explicar bien claro, mis amados hermanos. Todas estas películas que se han hecho va en contra de lo que dice precisamente la palabra. ¿Por qué? Porque los resucitados, ¿quiénes son los resucitados? Vamos a definir quiénes son. Dice los muertos en Cristo. Los resucitados son, amado, todo aquel que está salvo por la sangre de Cristo. ¿Quiénes están salvos por la sangre de Cristo? Todo el que murió justo en el mundo, desde Abel hasta el último que haya muerto antes del arrebatamiento. Todos esos son muertos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si Cristo no viene y muere, los que murieron, los justos que murieron cuando el diluvio, cuando Noé, y los justos que murieron en los tiempos de No, y otros justos, no iban a subir al reino. Por lo tanto, ellos son muertos en Cristo. Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados, lo que significa que Isaías y todos los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento son muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos suben al cielo y son arrebatados gracias a la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Amado, bendito sea el nombre del Señor. Esto tenemos que entenderlo, que los muertos en Cristo son todos aquellos justos que murieron en la antigüedad y que van a resucitar, como dice Primera de Tesalonicenses. Y el gran motivo del arrebatamiento precisamente es la resurrección de todos esos muertos. No diga que la iglesia está pasando por una tribulación y entonces Cristo va a sacar su iglesia para que no sufra. Negativo, amado. El motivo del arrebatamiento es cuando resucitan todos los muertos, Cristo lo arrebata y también arrebata a los que están vivos y suben todos con el Señor en la venida de Cristo, según nos cuenta este evento, que es una sola. La venida de Cristo no son 2 ni 3. Ahora, yo quiero que estemos bien claros en algo, porque hay tantos versículos que contradicen esta escuela teológica que a lo primero yo pensaba que estaba equivocado. Por eso comencé a escudriñar. Dije, no, lo que dijo Cristo es cierto. Para usted demostrarme, porque este evento del arrebatamiento junto con la resurrección, que lo dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Se supone que este acontecimiento, que es el mismo acontecimiento, para usted demostrarme que el arrebatamiento es antes de la tribulación, tiene que demostrarme que la resurrección también es antes de la tribulación, porque sencillamente es el mismo evento. Si el arrebatamiento es antes de la tribulación, entonces la resurrección también es antes de la resurrección. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la resurrección, cuándo es que van a ser arrebatados. Para eso nos vamos a ir a Apocalipsis 24. Dice, vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Está hablando de lo que se pierden y no volvieron a vivir. Está hablando que no revivieron. Una cosa es resucitar y otra cosa es revivir. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, hasta que no pasó el gobierno de Cristo. Y dice aquí, esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes del Dios viviente. El que no se va en la primera resurrección, no se va. Es la única resurrección que existe, la primera. Pero ¿qué sucede? Que la resurrección se produce ¿cuándo? Después de la gran tribulación. Dice aquí, vi tronos, se sentaron ellos los que no adoraron a la bestia y a su imagen. Estos decapitados salieron de la gran tribulación.
Entonces la resurrección se produce, la primera resurrección, escuche bien, hay dos resurrecciones, que no son, la segunda ni siquiera es resurrección, que es la del juicio del gran trono blanco, que para juzgar llega aquel juicio. Esa es la segunda. La primera es esta de Primera de Tesalonicenses, que es cuando los muertos en Cristo resucitan primero. Esa es la primera parte. O sea, para usted demostrarme que el arrebatamiento se produce antes de la gran tribulación, tiene que demostrarme que la resurrección también, porque es un mismo evento. Yo creo que esto está explicado de manera tal. Bueno, pero vamos a seguir con el capítulo que me marcó y por lo que me llamó una pastora a la atención en Puerto Rico. Dice Mateo 24:29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y la potestad de los cielos será conmovida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí vamos a lo que decíamos al principio. La venida de Cristo es un solo acontecimiento, no dos. Dice la venida de Cristo, plural. Y entonces aquí dice, y el título de la Biblia es la venida del Hijo del Hombre. O sea, aquí habla de la venida de Cristo, igual que en Primera de Tesalonicenses es el mismo acontecimiento. Entonces dice, inmediatamente después de la gran tribulación, dice Cristo con su voz. Yo dudo mucho que el Señor Jesús, escúcheme pastores y evangelistas que predican esta doctrina, esta escuela teológica, yo dudo mucho que el Señor Jesús con su boca nos confundiera a todos, porque Dios no es un Dios de confusión. Con su boca dijera, inmediatamente después de la gran tribulación, para que nosotros nos confundamos y creyéramos que es después de la gran tribulación. Yo dudo mucho. Si Cristo dijo eso es porque es así. Además lo dijo porque sabía, amado, que en los últimos tiempos iba a haber una escuela teológica que iba a abarcar toda la iglesia, iban a tener ese espíritu, que yo no voy a decir que dé contradicción para respetárselo. Lo que le pido, amados hermanos, pastores y evangelistas, es que escudriñen bien, porque esto se llama escudriñando el arrebatamiento, que escudriñen el arrebatamiento, porque hay miles de versículos que lo contradicen, que contradicen esa escuela teológica, mi amado hermano, porque es un arroz con mango. Porque qué tan fácil es que venga Cristo, resucite su muerto y se lo lleve a todo en un solo evento. Ustedes complicaron las cosas. Primero viene, se lleva a su iglesia, luego no entiendo, amado. Por eso es que el evangelio ustedes lo complican. No es complicado, el evangelio es fácil. Ustedes lo complican, mis amados hermanos. Dice inmediatamente después de la gran tribulación, y aquí fue que yo me impacté porque esto fue lo que yo prediqué. Y me dicen, no, eso no es así. Me dicen, digo, wow, no es así. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a otro versículo que habla de lo mismo. El apóstol Pablo se dio cuenta que en los últimos tiempos el mundo iba a predicar una doctrina diferente a la que está en la Biblia. Y las iglesias iban a estar metidas en una escuela teológica diferente. Y Pablo hace la aclaración. Pablo lo aclara. Segunda de Corintios 2:3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ojo con esto, que los términos, la venida del Señor es una sola, plural, y es una sola, y está en la Biblia. No hay, cuando habla de la venida del Señor es un mismo evento. La venida del Señor es un mismo evento, no existe las venidas, sino la venida. Y aquí Pablo la menciona, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, igual que Primera de Tesalonicenses, la venida que lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor es lo mismo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, dice Pablo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que hoy se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios. Pablo dice que no se dejen engañar. Esta doctrina que han aparecido, esta escuela teológica que ha aparecido en los últimos 100 años, donde dice que el arrebatamiento, primero viene un arrebatamiento y caen los aviones y juzgan.
y que se han hecho películas y todo, Pablo la contradice. Dice que ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero no solamente ahí, sino que Pablo hace una aclaración más. Primera de Corintios 15, 51. Tan claro está esto, hermano, ¿por qué tenemos que confundirnos? Por eso digo, escudriñemos el arrebatamiento. Dice, he aquí, Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué es la final trompeta? Estamos hablando de los 7 ángeles, que cada ángel viene con una trompeta, tocará una trompeta. Y el último ángel, que es la 7ª trompeta, es cuando se termina la gran tribulación. Pablo dice que este acontecimiento del arrebatamiento se produce a la final trompeta. Más claro de ahí no canta un gallo. Por eso yo estoy diciendo que escudriñemos, amados pastores, las escrituras, porque las escrituras nos revelan y nos arrojan un resultado diferente a lo que ustedes están predicando. Vamos a meternos en la Biblia y vamos a olvidarnos de doctrina y escuela y escudriñar mala palabra. Y a usted, amado hermano, que va a esa iglesia a calentar muebles y a creer todo lo que le dicen desde los púlpitos, vaya, escudriñe, porque la Biblia dice en 1 Corintios 14 que la profecía tenemos que juzgarla. Juzguemos la profecía, dice la palabra. Hay tantos versículos bíblicos, mis amados hermanos. Apocalipsis 13 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y raza. Eso es en el periodo de la gran tribulación. ¿Cuáles santos se le permitió hacer guerra si se fueron en la tribulación? Miren, mis amados hermanos, aquí para entender esto tenemos que visualizarlo desde un punto de vista. Hay que ver cuántas veces viene Cristo y cuántas veces dice la Biblia que viene Cristo. No cuántas veces dice usted pastor, ni usted evangelista, sino cuántas veces dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo viene una sola vez por su iglesia. Pero le voy a decir algo más, que es al punto donde quiero llegar y quiero escudriñar. El arrebatamiento de la iglesia no existe en la Biblia. Eso se lo inventaron gente para darle prioridad a la iglesia. La iglesia será arrebatada cuando y que Cristo viene por su iglesia. El motivo del arrebatamiento no es la iglesia. El motivo del arrebatamiento es la resurrección. Todos resucitan, desde Abel hasta el día de hoy. Todo el que es salvo por la sangre de Cristo resucita. Resucita. Todos los profetas de la antigüedad, todos los santos resucitan. Y ese es el motivo por el cual se produce el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, en los versículos que acabamos de leer. Luego nosotros, lo que vimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. O sea, el motivo es que ellos van a ser arrebatados, los que resucitaron, y nosotros vamos a ser arrebatados junto con ellos. Pero ¿qué sucede? Que en los postreros de los tiempos no solamente va a existir la iglesia, sino que va a estar otro pueblo como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Y los 144.000 sellados no es el pueblo de Israel. Está el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín, los dos juntos. Porque dice cada tribu de Israel. Y lo que existen los judíos son 2 tribus. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Las otras 10 tribus perdidas es la iglesia. Y esos son los 144.000 sellados que van a ser sellados y que van a pelear en los últimos tiempos. Miren, mis amados hermanos, si la iglesia se va, el pueblo perece. La iglesia tiene que estar hasta el último momento, hasta el día que Cristo venga. Porque el mundo necesita, la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo. Y si tú sacas la sal del mundo, amado, dime cómo. Entonces tú me dices que no ve la iglesia, pero Apocalipsis capítulo 11 dice que los 2 olivos y los 2 candeleros serán arrebatados. Este también es otro versículo que habla del arrebatamiento. Después del 3er día y medio, escuchó una voz del cielo. Miren, los 2 testigos, que muchos dicen, es Moisés y Elías, es Moisés. No, amado, pero ¿cómo va a venir Moisés desde allá? ¿Va a resucitar de nuevo? Entonces, ¿el es Cristo? Estos 2 testigos y los 2 candeleros no son más que la iglesia y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín. Los 2 testigos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Son los 2 pueblos de Dios que se juntaron en los últimos tiempos y están los 2 luchando. Y esos 2 testigos son los que van a ser arrebatados
en los últimos tiempos. No es solamente la iglesia, te estoy dando un dato. No es solamente la iglesia, también son los dos testigos. ¿Y saben por qué? Te digo aún más, amados evangelistas. ¿Sabe por qué le llaman el Monte de los Olivos? Porque allí se van a juntar los dos olivos, el olivo verde y el olivo silvestre. Y allí se juntarán con Cristo, cuando Cristo ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Todo esto tenemos que entenderlo. No hay arrebatamiento de que venga a la iglesia. Ajá, ¿y dónde tú dejas lo que van a resucitar? ¿Y con qué motivo resucitaron? O el único propósito, el arrebatamiento de la iglesia. Búsquelo, que no hay un solo versículo que hable de eso. Se lo inventaron la escuela teológica de los pretribulacionistas. El arrebatamiento es para todo lo que estén en la tierra. Es el día de la salvación, es el gran misterio de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 10, dice que después que el ángel, aquí también habla de que después de la séptima trompeta, después que el séptimo ángel haya tocado su trompeta, se consumará el misterio de Dios. Tenemos que meternos a la Biblia. Tenemos que dejar un chin las escuelas teológicas. Tenemos que dejar un chin de creer todo lo que nos dicen de los púlpitos. Tenemos que escudriñar las escrituras. Yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que usted crea en lo que yo digo. No, no, no. Váyase a los versículos que yo estoy mencionando, escudriñe la palabra y saque usted su propia conclusión y juzgue usted, porque no estoy imponiendo doctrina. Estoy diciendo, vayamos a las escrituras, porque tenemos problemas con esa escuela teológica y esa doctrina que no concuerdan con lo que dice la palabra. Vamos a hacer una segunda parte con este tema, porque para que no se haya un poquito largo. Bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú estableciste todas las cosas, porque tú nos das palabra. Te pido, Señor, que le dé entendimiento a todos los hermanos, que no crean en mí. Pablo dice que el que crea que sabe algo, no lo sabe como debe saberlo. Yo debí de haber tenido algún error en todo lo que dije, pero también todo el que habla en los púlpitos está errado, porque dice que el que crea que sabe algo, no lo sabe como debe de saberlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, amado? Meternos con Dios, meternos en oración, ayuno, meternos en silicio y meternos en las escrituras a escudriñar todas estas escuelas teológicas que tienen confuso y que hay mucha gente que dice, no, eso no es así. Y decirle a Dios, revélame tú, amado, no crees lo que yo le estoy diciendo, métase en la palabra, escudriñe todos los versículos que le he dado y dígale al Señor, revélame tú. Bendiciones.